Bueno, Adrián. Ya estamos, ¿eh? O sea, Sí. esto oficialmente ya es podcast. Es el 2x02. Uf, ¿qué? 2x02. Sí, claro. La segunda temporada, ¿eh? Yes. ¿De qué vamos a Dios. hablar hoy? Yo traigo una historia increíble de uno de los personajes más espectaculares de la historia de la humanidad. ¿Vas a que hablar es- de mí? No, es mucho más antiguo. Esto es de antes de Cristo, ojo, ¿eh? Porque la semana pasada traje la ¿Prehistoria? prehistoria y este pues un poco historia, pero no tan pre. Va. Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno. El de los jabones. Ojo, cómo huelen esos jabones. Ya ¿eh? ves. A señor. sí, huelen a Alejandro Magno. limpio con Magno. De puta madre. ¿Sí? ¿Tú qué traes? Yo voy a hablar de los gladiadores. Ojo. Nos hemos quedado cerca de época esta vez, ¿eh? Y de masculinidad, ¿eh? Sí. Es muy magno Todo, también eso. una ¿eh? cantidad de pectorales va a haber hoy. Sí. Además, ese color del magno que es como moreno, ¿eh? Sí. Increíble. Wow. Que te tiñe, ¿eh? Sí, como que hay un momento que estás como los culturistas antes Sí. de. Schwarzenegger, ¿eh? Oh. Un Tom Magno. Hostia, pues total eso. ¿eh? Increíble. Esto Buah. para empezar. Dios, ya, ¿eh? La canción. Este temazo espectacular. La salchipapa. ¡Wow! ¿Y qué temazo, para empezar? Los del visillo. Ahí viene, batería. ¡Vamos allá! La salchipapa. Uf, los del visillo, 2 cotillas por la historia, segunda temporada, ¿no? En la que ya nos preparamos las cosas. En el que hay guión, madre mía, qué raro es esto, que hay barbaridad. guión, que hay que hablar de cosas que ya hemos preparado. Es increíble. Antes Buah. era una hora sin nada. Y en Una plan, hora a de lo comentar loco. lo que nos salía del nabo. Ahora encima trabajamos menos incluso, pero, o sea, menos grabándonos, pero Grabamos más menos, trabajamos más. antes. Claro, sí. Sí. Ahora estamos como 2 horas escribiendo antes, Claro. cada uno nuestra movida, Sí, y sí. luego ya grabamos. Y claro, 2 horas escribiendo para que sea el texto tal, más todo Claro. lo de la lectura previa de los días anteriores. Dios, de Bueno, verdad, en fin. demasiado trabajo para mí, la verdad. Ya, sí, O nos sea, seguimos cómicos para no trabajar. es que total, Ya ¿eh? volveremos a la impro, no te preocupes. Vale, me parece bien. ¿Cómo estás? Pues bien, muy a gusto, la verdad. Sigue Operación Triunfo, que es lo Vale. que ahora mismo me interesa hasta que se acabe. Genial. ¿Está yendo bien? ¿Está yendo guay? Ña. Este año el casting, Noemí, no ha sido muy bueno. No. No, han ¿Por? metido a mucha gente muy rica que ha estudiado en Londres, en Harvard, en su puta madre. Ah, vaya. Y entonces saben todos mucho inglés, saben todos cantar muy bien y tal. Y solo hay una Class Hero, Ok. Hero Class. ¿Cómo es? Working Class Hero. Working Class Hero. Sí, que es la única que mola un poquito. Que le han Hero dicho, Class, Hero "Quiérete". Class serían los hijos de los Vengadores. Ah, claro, pues no. Este es que Working Working Class Hero. Working Working Class, de hecho, no tiene por qué Working ser Class. Hero, es solo Working Class. Esta Hero. Esta Hero. Bueno, no, en realidad. Como no. lo de que venden tu coche, esto, de Sí. autogiro. Vende tu coche.es. Y no, hay uno que se llama no sé qué giro. Ah, vale. Bueno, vale, sí. Pues eso es lo único que ahora mismo me importa en la vida. Vale. Operación Triunfo. Muy Pero no bien. tanto, pero bueno. Pero estás como me. Sí. Pues nada. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿A gusto? Bien, sin muchas novedades. He perdido mi chaqueta vaquera, tío. Por favor, si alguien la ha ¿Cómo? visto, que me la devuelva. ¿Dónde? No tengo ni idea. Tengo la sospecha que me la dejé en un bar. He llamado un par de veces, me han dicho que no estaba ahí. Voy a llevar una tercera por si acaso. Voy a dar una tercera por si pilla a otro camarero, porque claro, yo creo que. Bueno, no, me voy a pasar, no sé. Fatal. Llevaba 10 años con esa chaqueta vaquera, me Oh, encantaba, tío. ¿Cuál era? ¿Una que te había traído tu padre de no sé dónde? No, una que me compró mi amiga Ana en el rastro por 5 pavos. Ah, y esas cosas. En esa época en la que había cosas en el rastro por 5 Las pavos. cosas baratas, ¿eh? Y- No, de Uf. hecho 10, costó 10 pavos. Joder. 10 pavos hace 10 años, una chaqueta vaquera en el rastro. Me quedaba tan bien. ¿Cómo quieres definirla? Por si acaso, igual te Nada, está viendo ella. una o sus chaqueta vaquera familiares. basic. De estas que la puede llevar puesto un moderno en Malasaña o un yonki tirado en el suelo muerto con una jeringuilla en el ojo. Claro. Ese tipo de chaqueta. ¿Quieres mandar un mensaje a tu chaqueta? Chaqueta vaquera. Vuelve, te echo de menos. Si, mira, si queréis saber, si os habéis encontrado una chaqueta y queréis saber si es la mía, en el bolsillo de aquí de esto había un condón. Ah, ¿en serio, eh? Sí. Hostia, pues mira. Y Mira, la protección para la chaqueta. la protección. Claro, sí, esa chaqueta que no tenga más chaquetillas. Que no tenga rebequitas. Que no tenga rebequitas. Bueno. ¿Qué? Vamos ya, ¿eh? Yo creo que hemos hecho la puesta a punto de saber cómo estamos. Estoy nervioso, ¿eh?
traemos un temazo. Claro, el otro día empezaste tú y luego acabé yo. Oye, Sí. habría que hacerlo al revés. Sí. Pero es verdad que históricamente Sí. a lo mejor tiene más sentido volver a hacerlo otra vez igual. A mí me da igual. Porque es más anterior o no, o nos da igual. No, a mí me da lo mismo, lo que tú quieras. No sé. O sea, yo lo mismo te lo suelto ahora que te lo suelto luego. ¿Cómo tienes el culo? ¿Con ganas de soltar o no? Tengo ganas de soltarlo, ¿Sí? la verdad. Sí. Venga, pues empezamos contigo. Venga, vamos a por ello. Ojo, Pero primero una advertencia. En este podcast prima el salseo por encima del rigor histórico. Puede que algunos datos sean inexactos o directamente truchos. Si la información es suculenta, la vamos a contar igual. En caso de duda, consulte la Wikipedia. Ahora sí. ¡Ojo! Desviados Vintage. La sección en la que os voy a hablar de personajes históricos y momentos históricos en las que el colectivo LGTB, no monogamias y demás estaban presentes más que ahora incluso. Y hoy, a Desviados Vintage, traigo uno de los personajes más importantes, si no el más importante, de la historia, después de Jesulín de Ubrique, por supuesto. Es que Jesulín... Que no me lo esperaba en absoluto, la verdad. Vale. Poco se habla de Jesulín, ese hombre también. Bueno, vengo a hablar de Alejandro III de Macedonia, ¿vale? Que todo el mundo le conocía como Alejandro Magno, rey de Macedonia y conquistador de gran parte de aquel mundo conocido en aquella época, que estamos hablando del 356. O sea, él vivió del 356 al 323 a.C., ojo. De cuando se descontaba para el otro lado, ¿sabes Claro, lo que te digo? sí, sí, que él Tú decía, te morías ¿cuántos años tengo? Te morías en menos años de los que, Claro, ¿sabes? claro. ¿Cuántos Tengo tienes? menos 20. Pero, y ahora menos 20 antes de Cristo. Era como, bueno, Claro, el curioso caso de Benjamin Button, mis pero, cojones. ¿no? claro, no. Benjamin Button, un señor normal en la época de Alejandro Magno. Ahí en Macedonia comiendo fruta. Claro, para poner un poco en contexto, este hombre vivió en aquella época y vivió en un entorno, ¿no? Pues en el entorno de la educación griega y demás, donde las relaciones entre hombres eran comunes y socialmente aceptadas. Vale. O sea, esto era algo normal, especialmente, además, es que esto es flipante, en la élite militar, ¿no? Y en la educación. de Como aquella lo ha época en sido, por Grecia. cierto, y lo vamos a ir viendo en este programa, durante Sí. la gran mayoría de la historia. Claro. Ha estado mucho más tiempo normalizado que no normalizado. Claro. Espabilar, abrir los ojos. Santiago Abascal, cállate, payaso. Bueno, esto yo. He decidido decirlo. No, porque es verdad, coño, que la No, que sí, gente que respira sí, que que los sí. militares, que no sé qué. Pues mira en aquella época, ahí se daban besitos. Efectivamente. Tuvo un gran Los tercios de amor. Flandes. Alguna polla se comió en los tercios de Flandes. Tenía que oler aquello. ¡Buah, madre mía! Olía El fuerte, requesón. ¡Buah! Olía fuerte aquello, ¿eh? ¡Buah! Bueno, voy a hablar de uno de los grandes amores de Alejandro Magno, si no el gran amor, que era Hefestión. Vale. Hefestión, que ojo el nombre que tenía este tipo, ¿eh? Suena que estás en una discoteca y te resbalas y te revientas la cara con el suelo. Me pega una festión. Me pega un Hefestión. Hay una brecha en la ceja. Hefestión fue su primer gran amor, ¿vale? Porque al parecer Alejandro Magno no solo conquistó medio mundo, sino también el corazón de esta persona. No. Qué bonito. Y ahora Alejandro Magno. el de todos nosotros. Es que le queremos a Alejandro Magno, de verdad. El primer bisexual. No, el primer no, pero uno de los más grandes sí. Bueno, la movida es que Hefestión era un amigo suyo de la infancia, era compañero de armas, ¿no? Y como que vivían prácticamente juntos, pero estos amigos de toda la vida, ¿no? Entonces después como que crecen juntos, estudiaron incluso con Aristóteles. Es que esta peña era como toda Sí. importante, ¿eh? O sea, aquí no había un tonto, ¿eh? No, no. No, o sea, ojo. Y bueno, pues Hefestión era uno de los que le acompañaban, ¿no? Para conquistar el mundo y demás. O sea, como que estaba ahí a su ladito siempre, ¿vale? Entonces Plutarco, que era un escritor de la época, de aquella época, ¿vale? Nos cuenta en un libro, para que sepáis también un poquito de referencias de dónde voy sacando estas cosas, de su libro Vidas Paralelas, ¿vale? Y era la vida de Alejandro. Hizo como una... Bueno, o sea, como si ¿No se estuviese- llama así la peli última de Almodóvar? Vidas Paralelas Alejandro Magno. No, solo vidas paralelas. Pues Vidas Paralelas era lo de Plutarco. Que lo que dijo este escritor es como que juntó a grandes personajes de la historia de aquella época y escribió varios libros. ¿Cómo es? Biografías. Era más fácil. Biografías. Sí. Joder. qué Era fácil era más. madres paralelas la de Almodóvar. Hostia. Joder, ¡Seguimos! eso, casi nada. Entonces escribió sobre este, además que lo escribió como si fuese una telenovela, porque es increíble. Claro, hubo un momento en que Hefestión pues, murió. En aquella época la no. gente moría pronto. Oh, no. ¿Vale? Hefestión murió. Entonces Alejandro, esto lo escribe además Plutarco, ¿eh? Cuando Hefestión murió,
Alejandro se arrojó sobre su cuerpo, llorando descontrolado. Ay, no. El dramazo. No, hombre, claro, tú que se ha muerto tu amor. O sea, el dramazo muy fuerte. ¿Eh? O sea, nivel. Tú no sé si has visto Operación Triunfo, cuando uno de los concursantes se va, se ponen todos en fila Sí. y todos le abrazan y lloran. O sea, yo me imagino a Alejandro Magno abrazando como Salma Pero abrazaba es que a Guille. Pero es que con este luego no puede repesca. No caiga. Es verdad que ahí, o sea, es como abrazar, claro, ahí no había nada que coger. O sea, bueno, sí, pero estaba peso muerto. Bueno, pero es un dramazo que flipas, o sea, nivel que Alejandro Magno mandó construirle, ¿no? O sea, un gran funeral, como una cosa a nivel de imperio. Se rapó el pelo. Oh, También Alejandro Magno de la tristeza, Hostia. como Britney Spears. O sea, era increíble. Prohibió la música en todo el imperio. no. O sea, es como, mola porque es como Alejandro Estoy Magno dijo, triste. estoy triste y vosotros también. Era poco, sí. Todo el mundo triste. No, claro, es que si eres Alejandro Magno no puedes hacerlo de otra manera. O sea, No, de ahí claro. para abajo, claro. Claro. O sea, después eso, prohibió la música y pidió a uno de. ¿No? Pues, como aquello también tenía Egipto. Pues a uno de los. ¿Cómo se llaman? Pues de los curas de aquella época de Egipto. ¿Cómo se llama esta gente? Era como. No, pero era como un oráculo. Vale. Como uno de los oráculos más importantes de Egipto le pidió, por favor, en plan de, oye, ¿podéis hacer Dios a Festión? ¿Qué? Y dijeron, a ver, chaval, no te flipes tampoco. A ver, eres... A ver, que era tu novio, o sea, pero ya está. ¿no? Estaba bueno, pero no tanto. Claro, relájate, Alejandro. Alejandro dijo, ¿cómo los conquisto? Y entonces les conquisto. No, creo que no fue por eso, pero. Pero en nuestra Pero mente en sí. nuestra mente sí. ¿Por qué no? Y entonces, o sea, es eso. Algo que también hay que dejar claro es que Alejandro Magno no era homosexual, no tuvo solo parejas de hombres. Vale. También tuvo parejas de mujeres y esposas. La primera, que era como su mujer, la real, ¿no? O sea, la que quería de verdad, ¿no? Que no era ninguna obligación política, era Podemos- Roxana. Vale. Sí, o sea, esto sería su vínculo principal. Es que Festión. Pero Festión se murió. Claro. Y dejó un hueco libre. Ya, eso sí es verdad. Festión murió y ahí había un huequito. Lo que pasa es que yo creo que la movida es que, claro, este hombre era bisexual, Alejandro Magno, pero también no monógamo, porque esto también comparten espacio Vale. de tiempo. No son uno y luego la otra. Claro, no. O sea, que Vale. compartía un montón. Este tío es que era increíble, de Madre verdad. mía, Alejandro Magno. O sea, que y vamos con de todas las modernas guerras que ahora. tenía y le daba tiempo a follar con No. tanta gente. Yo, No. que no me da tiempo a quedar con. No, la gente, ¡ah, poliamoroso! No puedo. Claro, No me da tiempo a claro. quedar con una persona como para estar quedando con más. Tal cual. Sí. Y el tal Festión cual. ahí y el Alejandro Magno. Alejandro Madre mía. Magno no dejaba títere con cabeza. Roxana era su mujer de verdad, la de toda la vida, ¿vale? La de en plan de cuando te quiero, nos casamos, nos compramos un coche, Sí. un piso y tal, ¿no? Sí, nos Eh, organizamos con claro. la que planificas la vida. ¿Y los niños a qué cole van a ir? Tal cual, Esa. efectivamente. Va con ella, pues en vez de comprarse un piso, pues yo qué sé. Pues un palacio. Alquilaban la India, ¿sabes? Claro. Después tuvo también ya unos matrimonios políticos que eran un poquito más obligados, ¿no? Que bueno, yo creo que tampoco hacías cosas nada, o sea que le parecería bien seguro. Que era Estatira y Parisatis. ¿Qué tira? Estatira y Parisatis. O sea, Roxana era como el nombre normal y para así lo que le picaba un poco más el tal, que era como más obligadillo, pues eran nombres extrañísimos. Estatira y Parisatis. Y Parisatis. Y después, una cortesana ateniense, Thais, ¿vale? Que esa sí Vale. que fue la Belén Esteban de la época. Uy, Esta fue cortesana, llegó allí y dijo, ¿no? En plan de, Andreita, ¿no? Pero no sé si tenían hijos. pero esta ¿Cómo fue, te claro, puede- que era una cortesana, pero se hizo toda famosa por. Pues claro, imagínate, o sea, esta señora de repente Con llegó Alejandro a ser, Magno. claro, mujer o esposa o vínculo, pareja Ya. de Alejandro Magno. Buah, chaval. Y venía de la nada, ¿eh? La Thais, ¿eh? La Thais, vaya jefa. ¿Qué pasa, Alejandro? Tal, o sea, no, espectacular. Y entonces, claro, o sea, este hombre lo que decías tú, que él tenía que hacer un montón de movidas y yo preocupado para cenar con 2 personas, o sea, que no sé cómo cuadrar, ¿sabes? O sea, es que sí, es una puta locura. Después pasó otra cosa también que me flipa, esta historia me encanta, que es el beso de Bagoas. Oh, Ojo, ¿eh? suena a restaurante de que te van a clavar 150 pavos por persona. Es verdad, ¿eh? Eso o a local liberal. También. El beso de Bagoas. También. No, es que es demasiado elaborado para. Ya, sería para local Bagoas. así liberal. que- Sí, Bagoa, sí. La historia es que, claro, cuando murió Hefestión,
Alejandro Magno. Efectivamente. Murió Efestión. Entonces Alejandro Magno tenía, pues eso, o sea, como que hubo una época en la que pues sí que tenía a su mujer y tal, pero él estaba muy triste porque, bueno, o sea, no había música, porque él decidió quitarla. Ya, en plan, o sea, no sabía cómo ahora entretenerse. A todos a llorar. Claro, tal cual. Pero sí que se entretuvo con una persona y es que fue con Bagoas, ¿vale? Que Vale. era un eunuco joven y guapísimo que había Claro, es que un eunuco, ¿eh? Un eunuco. Estos ya no quedan eunucos como antes, ¿eh? No, y mira que hacían buenas colonias. Sí. Pues el Bagoas este era un eunuco, ¿vale? Que había sido amante del rey Darío. ¿Vale? Entonces pasó del rey Darío a Alejandro. El Vale. rey Darío, podría hablarte de él, pero no tengo ni puta idea de quién es. Y he preferido no buscarle porque digo, ¿para qué? Has dicho, ¿qué más me Darío, das? que Si si el te me llamas interesa es el Darío, otro. Ya está, no has Darío. podido hacer nada importante. No es nada como rey Claro. Darío. Claro. Buah. Alejandro Magno. Viene el Darío. rey. ¿Qué rey? Darío. Ah. Bueno, Por culo, Darío. pues dile que suba birra. Que es en plan- a ver, entonces, claro, o sea, como que este hombre, el Bagoas subió de nivel. No, claro. De Darío a Alejandro Magno. De cualquier persona Alejandro Magno sube de nivel. Ya, también es verdad. Entonces, bueno, como que estaban en una fiesta, que montaban unas fiestas ahí que se te va la puta olla, ¿no? Pues estaban ahí unas fiestas con los militares, claro, militares que estaban conquistando el mundo. O sea, no eran 10, ¿vale? O sea, eran nivel 40.000 personas. La Ya que fiesta, no podemos tal. conquistar a Alejandro, conquistemos el mundo. Tal cual, o sea, no, y todo el mundo estaban bebiendo, ahí emocionados. Entonces era típico, estaba pues como la mesa, ¿no? Y estaba ahí pues Alejandro Magno, pues estaría su mujer, tal, estaría Bagoas al lado, porque esto ya te digo, que era en plan no monogamia, poliamor a tope. Entonces en un momento, los militares todo borrachos, no se les ocurre en plan de que bese a Bagoas. Como las bodas. Claro, ¡Que se besen! ¡Que se besen! Tal cual, que bese a Bagoas. tal. ¡Con lengua! ¡Con lengua! Sí, Madre sí, mía. total. Alejandro Magno, claro, pues borracho como estaba, tal, no sé qué, se vino arriba y entonces se dio la vuelta y le pegó un besazo a Bagoas. Sí, claro. Entonces, imagínate, 40.000 personas. Tal cual. Las 40 flipando. ¡Con lengua! Sí. Con lengua de puesto. Lo. Claro, emocionado. Alejandro Magno, marico. No, que no se dice eso. Ay, perdón, lo siento. Alejandro Magno, Claro. bisexual. Claro, porque también, o sea, cantaban lo, porque es verdad que eran muy abiertos, hombres con hombres, todo bien, tal, pero eran militares. O sea, Claro, pues, claro, si no son incompatibles las dos cosas. total. Hay que Entonces ser había ahí muy también hombre. eso. Hombre, ¿no? Para besar a otro hombre. ¿no? Efectivamente. Siempre lo dicen, ¿eh? Entonces lo besó y tal. O sea, fue como. Pues eso, algo histórico que está. Que en los estar libros, ¿no? en los libros como el Sí, beso sí, de sí. Begoas. El Vaya beso beso. de Y ese Begoas. Begoas, ¿quién se lo iba a decir a él Ahí cuando está. estaba ahí? Le estaban comiendo la boca. Y todo el mundo. ¡Ay! Y él, Claro, sí, gozándola al tío, ¿eh? Madre mía. Increíble, claro, no se le puso duras. Al ser A un Begoas, eunuco. al No, ser pero un no sé eunuco. si. Pero los eunucos creo que sí que podían tener erecciones. Lo que no podían era. O sea, depende de cómo. Ah, de pero yo eunuco fueras. pensé que no tenían pene. Creo que solo le cortaban los huevos. Ah, A vale. ver. Ojo, información voy a importante. investigarlo. Sí, muy fuerte, ¿eh? Me flipa porque, claro, yo lo veo eso un poco también como, ¿no? Un montón de gente, Alejandro Magno besando al Bagoa este, y lo veo como si fuese el orgullo de Babilonia, ¿no? O sea, como subidos en una carroza, en plan los Javis de la época, ¿eh? Es un poquito eso, yo creo. Era, claro, y ya Sí, entrabas en faltaban una ciudad. los abanicos. Se ha puesto mal eso. Me dan unos sustos, tío, con los abanicos. ¿Cómo suena, eh? Sí. Una puta locura. Espectacular. Si no sabéis de qué os hablamos, es que no tenéis calle, ¿vale? Claro. Efectivamente, sí, los eunucos podían tener erecciones y orgasmos, aunque vale. la frecuencia e intensidad variaban según el momento de la castración, si se habían estirpado los testículos antes o después de la pubertad. Ah, qué fuerte, como un perro. La extirpación después de la pubertad podía reducir el deseo sexual y la capacidad de erección, pero no la eliminaba por completo y la función eréctil era posible. Hostia, qué fuerte, ¿eh? Oye, qué interesante lo de los eunucos, porque no entiendo muy bien también por qué lo hacían. O sea, lo decían ellos. Era para. A ver, es que depende de dónde, pero los eunucos que se utilizaban para vigilar los harenes, la cosa era para que no dejaran embarazadas a las de los harenes y asegurarse de que la descendencia provenía de los dueños de los harenes, Hostia, de los reyes y tal. horrible. Claro, pero es que si no, luego se les liaba, porque de repente un hijo bastardo de un eunuco y no sé cuántos tal, y este hereda o no hereda tal. Entonces decía, vale, Ah. estas mujeres solamente pueden tener relación conmigo, era una cosa reproductoria pura de Madre mantener mía. el poder. Como todo en esta vida, mantener el poder. Madre mía. Decían,
15 mujeres que tengo yo aquí en el palacio solo pueden relacionarse de varones o conmigo o con los eunucos que no las pueden dejar embarazadas. Claro. Esa es la Ojo. finalidad. Hostia. Para saber que todo bombo que se hacía ahí tenía el sello real. ¡Pa! Ojo. Certificación de Chayanne. Bueno, para terminar, un poco de resumen. Alejandro Magno conquistó Grecia, los Balcanes, el Imperio Persa, Egipto, Asia Central y la India. Fundó 20 ciudades. Tuvo mínimo 4 esposas, un gran amante, que fue Festión, el amante, y muchas parejas como vagoas entre ellos. Y murió con 32 años. Yo tengo 37 años y lo más increíble que me ha pasado esta semana, Jorge, es que el aguacate está más barato. O sea, este hombre en 32 años hizo todo eso. Y para mí, ir al día y encontrar un helado bueno de pistacho Ya. me arregla la semana. Ya. O sea, es que algo va mal. No, es que Alejandro Magno yo creo que tenía que estar agobiado. O sea, me refiero. Vivió, ¿con cuánto murió? 32 años. Con 32. Pero tú vas a Es que vivir con 4 80, tendría te que da estar- tiempo a hacer un montón de cosas. Claro, con 4 años ya estaba ahí guerreando por ahí. Claro. Ya estaba Claro, haciéndole así en la colita Festión. Venga, que no hay tiempo que perder. Venga, Que hay, follamos. hay que empezar a conquistar el mundo. Que todos ¡Vamos! morir pronto, Eran un poco Festión. como los Rugrats, ya como Sí, conquistando. total, ahí. claro, que no le queda otra. Espectacular. Es que sí, sí. Por esto es un poco la historia. Ay, joder, qué bien. Vamos a volver a poner la sintonía esta que me ha gustado un montón. ¡Oh, yes! Ah. Esto ha sido Desviados Vintage. Y yo ahora te traigo cositas también. Oh, Vamos a hablar mama. de los gladiadores. Ojo, Una Qué de buen gladiadores. tema, Sí, es que, a ver, todo esto viene porque, bueno, yo estaba viendo un vídeo que te enseñé antes de que me ha mandado mi madre sobre la fiesta de mi pueblo, un toro que se ha escapado. Sí. En la fiesta de mi pueblo se escapan toros todos los años porque les mola soltarlos en el campo y llevarlos ahí con los coches al recorrido y todo esto. Bueno, mucha cultura así como mucha cultura taurina en mi pueblo. Pues O que sea, decías de la Edad Media. también. Mm. Aunque, bueno, sí, De los coches, no. los coches no, pero a caballo y esas movidas. Sí. Pero bueno, al final hemos estado como hablando de esto y de repente he pensado, ¿tú cuándo se terminó toda la movida de los gladiadores? Porque al final el tema de tauromaquia es muy atávico, ¿vale? Es muy, pues el hombre contra la bestia, rituales de caza y esas cosas. Pero ya igual hemos avanzado hasta un punto que dices, pues igual ya estaría, ¿no? Sí. Ya va, hay A que lo ir cortando. mejor podemos ir ya cortando el grifo a la movida. Y ya te empieza a decir, "Ah, que si no, los toros se extinguen". Claro, como el resto de animales que no usamos para matarse entre ellos, ¿no? Claro. En plan, no me vale excusa. O sea, hay formas, coño, podemos hacer, pues como con los burros, ya no se utilizan los burros de carga, pero hay santuarios, hay movidas, Claro. en fin, no me sirve. El caso, dejando la tauromaquia para otro lado, vamos con los gladiadores. ¡Ojo! ¡Oh, yes! Nunca jamás un gladiador pensé que le iban a presentar con esta música. No te creas que me flipa, mi música de cabecera. Creo ¿No te que gusta voy a- mucho? Creo que voy a buscar otra. ¿Vas a buscar otra? No lo sé, en fin. Hombre, trae comedia, eso sí, ¿eh? Sí, pero bueno, ya veremos. La cosa, Sí, ¿eh? ¿dónde nace la movida? ¿Cómo empieza todo lo de los gladiadores? ¿Vale? Ujú. Pues los gladiadores empiezan como ofrendas en los funerales. Ah, O sea, se tiene constancia de que esto empezó, los primeros fueron más o menos en el año 264 a.C., o sea que Ojo. muy poquito después de que estirara la pata Alejandro Magno. hostia. La movida es que cuando moría alguien importante, pues ponían a 2 esclavos o a 2 parejas de esclavos a pelearse hasta que alguno amochaba, porque todos sabemos que no hay nada mejor para honrar un muerto que otro muerto. Claro. Puede ser un bucle hasta el infinito, porque luego hay que hacer otro para honrar al que se ha muerto nuevo, y así. Bueno, Un absurdo. claro. Hombre, hasta que alguien paró, claro. Hasta que alguien dijo, bueno, a ver, Paramos ya, por favor. está bien, ¿no? En plan, no queda gente ya para matarse. Claro. La cosa es que de repente a la gente le molaba y empezaba a ir peña como a los funerales de gente que no conocía. Solo por la movida de, hostia, tú, que se van a matar 2, vamos a ver la historia. Entonces ahí fue como, ojo, el capitalismo llamando a la puerta. Aquí hay dinero. ¿En serio? En plan, esto le gusta a la peña, vamos a hacerlo más. No, era como de Hostias. estatus y tal, entonces Sí. de repente como que la gente con pasta empezó a organizarlos, pero ya no tenían nada que ver con funerales ni nada, ya era solo por pura diversión. Que se matase uno. A matarse. Hostia. Bueno, no, A uno ver, no, también te varios, digo. ¿eh? O sea, normalmente no era uno contra otro, se hacían varios. Igual que los vale. toros se sacan 6 toros por corrida. Era a ver quién iba aguantando.
No. Varios combates, unos de una forma, otros con otros. De repente en unos sacaban leones. Ah, vale. O había con bestias. Había muchas cosas. Increíble. También te digo, si los ricos estos hubiesen ido a la puerta de una discoteca, lo habían visto gratis. Sí, O sea, gente dándose cabezazos, tal. claro, pero ahí no había discotecas. Ya es verdad. Eran discotoriums. La cosa, que se convirtió en la locura, ¿vale? Y se crearon escuelas de gladiadores, circos tochísimos, tipo el Coliseo y todo esto. Y dices, vale, esto llegó a un punto que era la locura. La gente se hacían apuestas, pues se creó como un entorno como lo que hay con el fútbol ahora, más o menos, Claro. ¿vale? Oh. Y dices, vale. O sea, había gente como de equipos, ¿no? Porque tu equipo, claro. Claro, ¿no? Tu Había equipo gente la que iba. palmaba. Lo que había. O sea, es como si juega el Madrid y el Madrid pierde y a tomar por culo todos los No, del pero es Madrid. que había gladiadores muy, muy buenos. Había gente que iba con un gladiador y se apostaba y tal. Había escuelas. La gente iba con una escuela. Entonces, esa escuela morían más o menos gladiadores. Pero vale. eran escuelas buenas y. Claro. Claro. Y sí, Cómo mola eso, ¿eh? Sí, estaba guapo, la verdad En que estaba realidad, guapo. o sea. Sí. Pero la movida es que moría gente. Bueno, claro, sí. Entonces, te preguntarás, ¿y cómo y cuándo y por qué desaparece todo esto de los gladiadores si lo estaba petando tanto? Pues tiene que ver sobre todo con dos factores. El primero, que llegaron unos hippies a revolucionarlo todo con mensajes de paz y amor, que eran los cristianos. Ah, hostia. Guau, Claro, al principio en Roma cuando llegaron Hippies y fue... cristianos, no puedo, ¿eh? No, porque cuando llegaba a Roma la Claro. peña era como, pero ¿y estos fumados qué onda? Claro, Que claro. dicen que no nos matemos, que cuidemos de los pobres, Oh. que hay que repartir las riquezas. Dice el Mateo este. ¿Qué dice? Claro. Pero la cosa es que había mucha población que estaba en el límite, a punto de, pues eso, abandonados a su suerte, que apenas sobrevivían, tal. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que fueron brillando adeptos los cristianos, cada vez más. Entonces, la cosa creció hasta que llegó un punto en el que a la mayoría de la población era cristiana y rechazaban las peleas de gladiadores. No les molaban, porque iba en contra de como su creencia de la paz y el amor y todo esto. Ver a gente morirse, pues no es lo más cristiano. Hostia. De hecho, hablaban de que no tenía sentido seguir cosas con derramamiento de sangre. Entonces, que ver violencia gratuita era absurdo. Cosa un poco llamativa teniendo en cuenta que la gente sale de la Plaza de Toros y se mete a la iglesia, y sale de la iglesia y se mete a la Plaza de Sí, Toros. es En plan, verdad. igual hay que pegarle una revisión a eso. Sí, Sí. A lo mejor se nos ha ido un poco, porque eso es violencia por violencia. Sí. Bueno, que el toro no sufre. Sí sufre, señora. Le voy a clavar yo a usted ¿Cómo no va un a sufrir? pincho moruno en la espalda y me lo cuenta. Claro. Una Gilda. Bueno, si se llama Merche, una Merche. Y el otro factor por el que se fue al guano esta movida es la pasta. Eran muy caros los espectáculos de gladiadores porque había que pagar equipamiento. Pensé que en plan macarrones y tal. Digo, Claro. Se inventó la pasta y los italianos dijeron, ya en Roma ya no hay que matarse. Hemos descubierto algo mucho mejor. Fettuccine al pesto. Molaría, que fuese el motivo. ¿No? Que se ha parado por eso. Se No, inventaron los tú, macarrones, ¿no? que estamos aquí matándonos como subnormales y podemos estar comiendo pasta. Macarrones con chorizo. Y dijeron, bueno, no. Vamos a abrir restaurantes por todo el mundo. Hostia, molaría. Joder, sería me parece. precioso, la verdad. Ya no quiero seguir. Quiero que sea eso. Que sea esa la verdad, Quiero que sea esa la verdad. Fueron motivos económicos. Vale. Lo que dejó, o sea, lo que empezó a hacer ya que el declive fuera más evidente es que eran muy caros. Había que pagar equipamientos, mantenimiento de las escuelas, los luchadores, la organización, todo esto. Y claro, no se cobraba Pero la entrada y tal. no se cobraba No, entrada, no. la gente iba gratis. Claro, la gente. Ah. Eran espectáculos que ofrecían. Entonces, Hostia. bueno, no sé si en algún momento se llegaría a cobrar tal, pero los grandes normalmente. Vale. No. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que estos vivían porque los mantenían, o sea, porque la gente los promocionaba. Un poco como la tauromaquia ahora. La tauromaquia sobrevive por las ayudas estatales y Claro. locales. O sea, si no tuvieran ayuda de dinero público, no se sujetan. No aguantas todas las escuelas y las plazas y Claro. ni de coña. O sea, básicamente porque lo que pagan son las fundaciones y los de festejos. Claro. Pero bueno. Por cierto, una cosa importante es que no siempre se morían los gladiadores, ¿eh? O sea, había veces que si el combate había estado guapo y tal, se les indultaba. En plan, vale, estos molan, no queremos que se maten porque anda buen espectáculo, nos molaría que Vale. siguieran peleando. Hola, Sí, entonces- Show must go on. Sí, a veces luego se morían de camino a casa, porque claro, igual te habías llevado un espadazo en el lomo Y por lo que sea. y por lo que sea, pues Bueno, no, pero sí, no lo sí. ejecutaban ahí en la plaza. Total, que esto costaba mucha pasta, el imperio no estaba como para estar financiando y tenían un montón de guerras abiertas Roma porque estaba en expansión, entonces tenían que priorizar en qué gastaban, entonces empezaron a dejar de gastar dinero en esto. Y el caso es que llegamos al punto clave y al punto salsero de la historia, que es cuándo y cómo termina exactamente la movida. Hay una fecha, Vale. se sabe cuándo Hostia. acaba.
el 1 de enero del año 404 después de Cristo, con un decretazo que puso el emperador romano Honorio, ahí de resaca de la Nochevieja. Oh. 1 de enero. Uf, increíble. Que ya sí era año nuevo, en el 150 o así. Vale. 150 antes de Cristo. Antes de Cristo. Ah, no, ya- perdón. Sí, en el No, sería 350. después de Cristo. Claro, porque esto era en el 400 después de Cristo, sí. En el 150 después de Cristo, perdón. Claro. Más o menos, sí. 153 después de Cristo ya cambian el año nuevo de marzo a enero. Vale. Porque era el año académico, o sea, el año administrativo. Ah, Es de así de acuerdo. cutre. Qué fuerte. Se ha cambiado por eso. Solo por eso, ¿eh? Sí, porque era cuando se nombraba a los jueces, cónsules y todas las movidas ¿Y de... Jesucristo qué tiene que ver en todo esto? Absolutamente nada. Si él es el 24 de diciembre, no tiene que ver con el 1 de enero. ¿De verdad? Y el 24 de diciembre es por el solsticio. ¿Pero cuándo se murió Jesús? No, no se sabe. ¿Coincidió? Ah, no se No. sabe, ¿eh? No, pero el 24 es el nacimiento, no es la muerte. O sea, murió en Semana Santa, eso sí. Uy, es verdad. Murió en Semana Santa, pero lo del nacimiento no fue... Pensé que se había muerto. No era... Eso lo hicieron coincidir con el... O sea, el 1 de enero no tiene... O sea, es el 1 de enero por... Antes era el 1 de marzo porque era como en la primavera. Claro. Como que era tiempo de que florecían las cosas, entonces empezaba todo el año. Empezaba Oh. la vida. Claro. Y luego en Navidad, en invierno, moría. Y luego ya empezaba. Qué buena esta, ¿eh? Vale, sí. La cosa, que Honorio se entera de todo lo que pasó con Telémaco, que no se sabe hasta qué punto fue verdad del todo, a medias o nada, pero la historia removió a Honorio y dijo, hasta aquí. Y entonces Vale. dijo, ya no hay más peleas de gladiadores y las prohibió. La historia de Telémaco, o Telemachus, como se llamaba, Telemachus. Telemachus, que parece un anuncio de teletienda, Telemachus. Telemachus, te mandamos un macho a casa. ¿Necesitas que te arreglen un enchufe? Telemachus. ¿Quieres que te expliquen cosas que ya sabes? Telemachus. ¿Necesitas a alguien que te haga sentir segura por la calle pero en peligro en tu propia casa? Telemachus. No pierda la oportunidad y pida ya su Telemachus. Si lo pide en las próximas 24 horas, se llevará totalmente gratis a mi cuñado. Hostia, Telemachus, ¿eh? Me gusta, quiero uno. Telemaco era, pero sí. ¿Quieres un Telemachus? Sí, me gustaría poder pedirlo. Pide uno a Alejandro Magno, que te Se mande al de SOAS ese. ¿Se puede pedir por Uber un Telemachus? Por Globo, Ah, vale. te lo traen. Como el Uh. cuadro de Goya del anuncio de Antonio Banderas, ¿lo has visto? No. Fua, se han gastado mucho dinero en grabar un anuncio. Qué bueno, a ver. Un juego de palabras, esto es todo un juego de palabras. Goya no, Guioza sí. ¿En serio? Buscadlo. Uf. La cosa, que teniendo en cuenta que... bueno, perdón, lo de Telemachus. Telemachus, lo que le pasó a Telémaco es que este fue a Roma, venía de Oriente, y de repente dijeron, hay un espectáculo gladiador. Y dijo, uy, voy a verlo, a ver qué tal. Entró y dijo, pero que se están matando. Entonces bajó a pararlo, dijo, esto no es cristiano, esto es una mierda. Entonces bajó a la tierra y se puso como ahí a separarlo. No los matéis. Y entonces el público se enfadó y lo apedrearon hasta la muerte. Lo mataron, ¿eh? Sí. A Telemachus se apagó. Telemachus, Hostia. mártir. Hostia. Luego le hicieron Telemártir. Telemarchir. Le hicieron mártir a Telemaco porque lo mataron a apedreado. Madre Que mía. yo pienso, digo, pero ¿la gente se lleva las piedras de casa en los bolsillos o qué? Pero Tú en las el Bernabéu no entregarían. puedes tirar piedras. Las entregarían en vez de palomitas. y ¡Claro, bebida. piedras! Dame una grande y dos pequeñas, por favor. Sí, sí. Bueno, pues igual una No, cosa. podría así. ser algo así. La cosa, que entre que la peña no iba tanto, que era caro de pelotas y que ya los cristianos habían cogido fuelle y era una cosa que se veía como viejuna y cutre, Sí. porque era un poco una paletada ya en el momento, el Honorio dijo hasta aquí y pararon con la movida de los gladiadores. ¿Honorio quién era? El emperador. El emperador de aquella época. El emperador de aquella época. Hostia. El honorable. Honorable Honorio. Sí. Y luego, para acabar, Sí. 3 curiosidades. Anda. La primera, Sí. que algunos luchadores, como todo el mundo sabe, tal, eran esclavos, pero otros no. Había muchos que cobraban bien de pasta. Y la gente se apuntaba, gente que le molaba el rollo, que le molaba el rollo, o que habían sido hijos de esclavos, que ya eran libertos o lo que fuera. Ujú. Se apuntaban a las escuelas de gladiadores, aprendían a luchar, no sé qué tal, y ganaban pasta, rollo que había muchos que se retiraban. Que llegaba un Hostia. momento en el que decían, he ganado suficiente, he sobrevivido, me retiro, y como eran como famosos y tal, vivían como jeques. Como Messi. Sí, estaban como aceptados. Ya cuando un gladiador se retiraba después de haberlo ganado todo, eran bien vistos y se Hostia. relacionaban con las altas esferas. Qué fuerte, ¿eh? Sí, y muchos lo que hacían era que fundaban sus escuelas de gladiadores ellos.
Era Ah, como vale. los futbolistas que luego se hacen entrenadores. Claro, oye, pero es tal cual eso, ¿eh? Es eso, tal cual. Se Joder. hacían entrenadores de otros gladiadores y seguían ganando pasta. Qué fuerte. Sí. A mí me ha gustado la idea de que al final de cada partido tengan que matar a todos los jugadores. No, no. ¿No? Que pierde el Atlético de Madrid, a tomar por culo. Bueno, Atleti. No, pobres, gente majísima. Segunda curiosidad, Ojo. que también había mujeres, se llamaban gladiatrices y Anda. eran bastante populares también. La gente iba mucho a ver los combates de gladiatrices porque peleaban ahí fieramente y les molaba el fuerte. rollo. Sí, así que bueno, en este sentido lo de matarse era libre. ¿Qué pasa? Que luego, como los historiadores, como ya dijiste tú el otro día, han sido por lo general hombres cis heterosexuales, pues han tirado mucho por los gladiadores, los machotes, tal, pero había de los dos. Qué guay. Y tercero, por último, la dieta. Los gladiadores eran básicamente vegetarianos. ¿Ah? Su dieta estaba basada sobre todo en cereales, legumbres y frutas, porque las dietas con poca carne o con carne limpia, en el que comemos un poco de pavo, un poco de pollo y tal, pero que están sobre todo centrados en verduras, es la mejor para recuperación muscular. Ah. Es la que más fácil hace que te recuperes de las lesiones. Y estos lo habían visto, los gladiadores para ellos eran la gente que eran como un caballo de carreras, había que Claro. cuidarlo a muerte. Y vieron que la dieta que mejor funcionaba era esa, Qué porque eran dietas bajas en grasas, Sí. o grasas buenas sobre todo, y que te ponían muy fuerte. Entonces, sí. De hecho, ahora hay un montón de deportistas de élite que hacen dietas, sobre todo vegetarianas. De hecho, Schwarzenegger hace el 80% de la dieta vegetariana. ¿eh? ¿Ah, en serio? Sí, Schwarzenegger dice que él Schwarzenegger. para... Schwarzenegger dice que él para... que él la carne la come por gusto, porque le mola cuando sale y tal, pero que en lo que es en su dieta de muscular y no sé qué tal, que es plant-based. Joder, Sí, y sí. se le ve fuerte, ¿eh? Y el señor está bastante ¿De bien verdad? con 70 y tantos años. ¿A base de lentejas? Sí. De hecho, hay un docu muy guay con eso que se llama Game Changers, Vale. que habla un poco de toda esta. Hay que cogerlo con cuidado ese documental porque hace un poco de cherry picking, que es una cosa que ahora está muy de moda, que ahora hace la gente, que es dar datos seleccionados, el que a ti te interesa, y obviar otras cosas para parecer que lo tuyo es increíble y lo demás una mierda. No es tan así. Prácticamente lo que hago yo en mis secciones. Sí, no, pero en este caso hablan un poco como de que comer carne te mata. No es tan así. La evidencia científica no dice eso. La carne roja sí no es buena. O sea, la carne roja no ayuda en absoluto. Pero la carne limpita, el pescado, el pavo y tal, la evidencia científica que tenemos a día de hoy es que no es perjudicial. De hecho, es buena. Pero sí que es verdad que se puede hacer dietas sin carne perfectamente. Lo único que es, si no tomas ni carne ni pescado, sí que tienes que tener ojito con el B12 y con y con el omega 3. Vale. Esas dos únicas cosas. Perfecto. Pero que ahora mismo también os digo una cosa, el omega 3 que tomáis, o sea, perdón, el B12 que tomáis, si compráis carne del mercado normal tal, ya está suplementada, ¿eh? Porque las vacas tampoco están comiendo suficiente B12, entonces se lo dan en el pienso. Ah, hostias. Sí, o sea que bueno, en fin, un lío. La cosa es que los gladiadores eran prácticamente vegetarianos, Qué fuerte. si no vegetarianos del todo, que había chicas y que no todos eran esclavos. Increíble. Y esto ha sido mi movida con los Es que todo bien, gladiadores. la verdad. ¿Nos ha gustado? Por supuesto. ¿Algo que añadir? La verdad es que no. O sea, creo que tenemos. O sea, nos vamos a casa con una información nueva, con sabiduría y con alguna que otra risa. Pues empaquetadito. ¿Se puede pedir más a un podcast? Nada más. Oh, yes. Nueva canción de cierre. Ojo. Jorge Santos, increíble. Adrián Serna, Los del visillo. ¿cuánto aprendo contigo? Es que de verdad, ¿eh? We've been living in sin so long, all the fears have gone. Tenemos que hacer esta canción, ¿eh? Tenemos que aprendérnosla. Casa también. La verdad que es un temazo, me gusta bastante. Sí. Chavales, chavalas. ¡Adiós! Adiós. ¡Os queremos! Chavales está guapo porque es inclusivo, porque no es chavalos y chavalas. Es chavales, coge a todo el mundo. Sí, es Debería asturiano. ser. Eso sería chavalus. Chavalín. Adiós.